Buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy mi grupo, conformado por Janina Judith Jara Cordero, Nicole Cásside de la Cruz Palomino, Ashley Bit Estrada Gutiérrez y mi persona, Ronaldo Junior Cabello Campos, le vamos a demostrar a través de un experimento ilustrativo donde se cumple la ley de Boyle. Pues bien, para iniciar vamos a definir en qué consiste la ley de Boyle. Pues bien, establece que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Esto significa que si la presión de un gas aumenta, su volumen disminuye y viceversa. Esta ley se aplica a gases ideales y es fundamental en la comprensión del comportamiento de los gases. Para demostrar la ley de Boyle realizaremos dos experimentos. El primero realizado con el tubo en forma de U. Para ello, los materiales que necesitaremos es un tubo de plástico, 15 mililitros de agua y 10 mililitros de aceite. El procedimiento para realizar este experimento es primeramente dar la forma de U al tubo. Luego, por el extremo derecho, agregamos agua y marcamos su volumen, eso expresado por las líneas rojas. Continuo a ello, tapamos el extremo izquierdo del tubo y agregamos por el lado derecho aceite progresivamente y nuevamente marcamos su volumen. Esto hace que el aceite empuje el agua llevándolo a un extremo. Es de esta forma que el volumen del aire en dicho extremo disminuya. En otras palabras, el aceite ejerce presión sobre el agua, resultando que el volumen del aire disminuya, comprobando de esta forma la ley de Boyle, que nos dice que a mayor presión el volumen disminuye. Continuando con la exposición, vamos a hacer el segundo experimento que hemos realizado para demostrar la ley de Boyle. En este caso hemos utilizado una jeringa de 20 mililitros y un globo pequeño para desarrollar este experimento. El procedimiento que hemos utilizado es el siguiente. Lo primero que hemos hecho es inflar ligeramente el globo y amarrarlo. Luego de eso hemos retirado el émbolo de la jeringa y hemos colocado el globo adentro. Luego hemos vuelto a colocar el émbolo y hemos tirado hacia afuera. Y esto ha producido que se aumente el volumen que hay en la jeringa y el globo se expanda. Luego de eso, hemos vuelto a empujar el émbolo hacia adentro y hemos visto que el volumen disminuye, de esta forma ejerciendo una presión en el globo y comprimiéndolo. Pero ¿por qué sucede esto? En el caso de cuando tiramos el émbolo hacia afuera, vemos que el volumen disponible del gas aumenta y esto hace que haya más espacio y las partículas del aire choquen menos contra las paredes y esto reduce la presión que ejerce sobre el globo y el globo se expande. En el caso de cuando empujamos el émbolo, vemos que el volumen disminuye y las partículas están mucho más juntas y chocan entre ellas muchas más veces por segundo contra las paredes, y esto hace que aumente la presión. Como resultado, el globo se comprime. Ahora vamos a ver los resultados del experimento 2 de la jeringa y el globo para explicar la ley de Boyle. En el caso de la posición del émbolo, cuando el émbolo está tirado, el volumen del gas es mucho mayor y la presión que se ejerce dentro de las paredes es mucho menor, debido a las condiciones de las partículas. En el caso de la observación del globo, vemos que el globo se expande, es decir, este se infla más. En el caso de que el émbolo está de manera neutra, el volumen del gas es medio, como la presión, y vemos que el globo permanece casi igual. Y en el caso de que cuando nosotros empujamos el émbolo, vemos que el volumen del gas es mucho menor y la presión aumenta debido a la colisión de la partícula dentro de las paredes de la jeringa. Y observamos que el globo se comprime, es decir, se achica. Nosotros podemos interpretar los resultados que a mayor volumen hay menor presión y el globo se expande, y a menor volumen hay mayor presión y el globo se comprime. Y esto se alinea perfectamente a lo que es la ley de Boyle, ya que establece que tanto como la presión y el volumen son inversamente proporcionales cuando la temperatura permanece constante. Similitudes. Objetivo común. Ambos experimentos fueron diseñados con el mismo fin, demostrar la relación inversa entre la presión y volumen de un gas, así validando la manera práctica de la ley de Boyle. Condiciones controladas. En ambos casos se procuró mantener constante la temperatura ambiental para asegurar que los resultados se debieran únicamente a los cambios de presión. Comprobación visual del comportamiento de gas. Los dos métodos permitieron observar de manera clara y directa cómo al aumentar la presión sobre el gas, su volumen disminuye y viceversa.
Diferencias. Técnica experimental. El primer experimento se basa en la presión ejercida en el líquido, el aceite, en un tubo en forma de U, cerrando uno de sus extremos, mientras que el segundo se utiliza el mecanismo del émbolo, de una jeringa para comprimir o expandir el volumen del aire contenido en un globo. Visualización del volumen. En el tubo, los cambios de volumen se evidencian mediante el desplazamiento de los niveles del líquido, mientras que la jeringa se observa por la expansión y contracción del globo. Forma de aplicar la presión. En el primer caso, la presión se aplica de forma gradual, mediante la adición de líquido, y en el segundo, la presión se manipula directamente de forma manual, a través del movimiento del émbolo de la jeringa. Sensibilidad y control. El experimento con la jeringa permite un control más inmediato de la presión ejercida, lo que facilita una observación más dinámica del cambio de volumen. En cambio, el experimento del tubo requiere mayor precisión al añadir líquidos para observar resultados graduales. Conclusiones. La investigación validó experimentalmente la ley de Boyle, así demostrando que al aumentar la presión sobre un gas, su volumen disminuye si la temperatura se mantiene constante. Los experimentos fueron realizados usando materiales simples y accesibles, permitiendo observar el principio de forma clara, resaltando su valor educativo. Además, se destacó la importancia práctica de esta ley en áreas como la medicina, la ingeniería y la industria. La variedad de métodos utilizados confirman que la ciencia puede enseñar y demostrarse eficazmente desde distintos enfoques, sin perder rigor.